Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a conocer personas de diferentes lugares y cómo ellas influyen en nosotros y cómo nos relacionamos, saber que en nuestro país no solamente somos los únicos con nuestra propia cultura, sino que existen varias más. Así que vamos a aprender como propósito a vincularnos con esas personas de orígenes diferentes a los nuestros. Para empezar vamos a darle lectura a esta historia, amigas y competidoras. Alrededor de las 5 a.m., Susana estaba trotando en el parque que se encuentra frente al lugar donde se hospeda. De pronto se le rompió el pasador de una de las zapatillas. No le quedó otro remedio que dejar de entrenar y regresar a ponerse otras. Cuando estaba pidiendo la llave de su habitación en la recepción, vio a una joven de reojo. La había visto el día anterior porque ambas habían llegado casi al mismo tiempo a registrarse en el hotel. La joven también salía a entrenar sin su entrenador. Susana sonrió pensando que probablemente era tan afanosa como ella y entrenaba extra. Su entrenador ya le había dicho que había una competidora que venía de Piura y que era muy buena. Recuerde que el desayuno se sirve de 6 a 10 de la mañana, le dijo la recepcionista a Susana mientras le entregaba su llave. La joven escuchó la recomendación, miró a Susana y le dijo: entonces seguro seremos las primeritas. Ambas rieron. La joven aprovechó para presentarse. Le dijo que se llamaba Lucía, era de los órganos Piura y que era la primera vez que estaba en Lima, que había clasificado en la final de la pentatlón de los Juegos Deportivos Escolares y que su entrenador le había dicho que su principal rival era una chica de Arequipa, que se levantaba muy temprano a entrenar. Así que esa debe ser tú, le dijo guiñándole un ojo. Susana le contó que su entrenador le había mencionado lo mismo. Ambas volvieron a reír, esta vez un poco más fuerte y con más confianza. Lucía la invitó a correr juntas. Susana le contó qué le había pasado con sus pasadores. No te preocupes, lo arreglamos al toque, le dijo Lucía, y con un par de nudos resolvió el problema. Ya sabía que los arequipeños no eran buenos en todo. A pesar del comentario, mientras trotaban en el parque, Lucía le contó a Susana que Los Órganos era un distrito de Talara que quedaba al ladito del mar y que parte de su entrenamiento era salir a correr todos los días en la arena. Susana le contó que ella era de Arequipa y que si bien su región tenía costa, siempre había vivido en la capital, que quedaba en la sierra. Había ido a Mollendo y a otras playas de Arequipa, pero nunca había entrenado corriendo en la arena. Debe ser más difícil, aunque no para ti, como eres morena. Eres más fuerte, ¿no?, le dijo. Luego se encontraron nuevamente en el desayuno y siguieron conversando. Bueno, te dejo estas preguntas iniciales. ¿Qué tan importante es la cultura cuando conocemos a otras personas? ¿Por qué eso vendría a ser importante o por qué no es importante? ¿Tenemos dificultades cuando nos relacionamos con personas de otras culturas? ¿Por qué crees que se pueda dar ese caso? ¿Qué podemos hacer para que en nuestro país mejoren las relaciones entre personas de distinta cultura? Mira, esta última pregunta es la que nos va a dar pie a todo el tema que vamos a trabajar hoy día. ¿Qué vendría a ser entonces nuestra identidad cultural? Te diste cuenta que en esta historia estamos hablando de personas muy diferentes una de otra, donde una era de la sierra de Arequipa y otra era de la costa, ¿no?, de Piura. Pero cada una tenía diferente forma de ver el mundo. Entrenaban porque les interesaba un mismo tema, pero la verdad es que cada una piensa diferente y entrena a su manera. Pero es que la verdad es que no somos iguales, pues somos diferentes, todos somos diferentes y hemos aprendido a desarrollarnos de diferente forma a través del tiempo, con características que cada uno de nosotros vamos asumiendo. Esto es importante, ¿no?, saber, porque a veces nos preguntamos, ya, entonces yo me siento peruano, pero no todos los peruanos son iguales, entonces cada peruano es diferente. Entonces, si yo actúo como un peruano distinto a otro, entonces no sería un buen peruano o sí. Y si actúo solamente como los que son del pueblo de mi papá o de mi abuelo, entonces vendría yo a ser un buen peruano o no.
Estas dudas nos van a veces hacernos pensar a todos nosotros sobre si lo que estamos haciendo es correcto o no es correcto. Y la verdad es que tenemos muchas culturas. El Perú es un país pluricultural. Eso es algo que tenemos que concebirlo y que no va a cambiar definitivamente. Y como hay muchas culturas, muchas etnias que conviven juntas, es por eso que se le llama pluricultural. Pero esta cultura nos marca nuestra identidad, por supuesto, y entonces cada uno en nuestra región vamos a tener características únicas que las vamos a compartir con todas las demás personas. Todas estas culturas que conviven juntas dentro de este territorio llamado Perú. Esta cultura va a tener una historia común, una forma de hablar, o sea, un lenguaje, una forma de pensar, de actuar, y que se va a ir transmitiendo de generación en generación y que se va a mantener viva gracias a esa transmisión que se va a ir dando. Primer punto a considerar de esa identidad cultural que nosotros tenemos es que es característica y especial y va a ser diferente y única a cualquier otra. Pero también esa cultura se modifica, es dinámica, no es permanente, no es estática. Como aquí vemos a estos dos toritos de Pucará. Los dos demuestran la artesanía de nuestro país en la zona de Puno, pero vemos que el primer torito que está a la izquierda, que está casi de color blanco, este torito ha sido hecho hace más de 100 años y vemos la diferencia a cómo ha cambiado al actual. Y han cambiado no solamente el diseño, ha cambiado las formas, ha cambiado los colores, los materiales a utilizar. La verdad es que vemos muchos cambios, pero ambos son toritos de Pucara. ¿Se dan cuenta? Entonces a veces nuestra cultura no es estática, sino que está cambiante permanentemente y está modificándose, aprendiendo más cosas y desarrollándose de otra manera. Por ejemplo, todo el vestuario que tienen estas tres personas nunca ha sido igual hace unos 20 o 30 años de estos niños. Ha variado, pero tiene muchos rasgos todavía de su época, del lugar de donde ellos viven. Pero al mismo tiempo hay que entender que cada uno de ellos es distinto entre estos, ¿no? Tenemos a tres chicos, una niña de la costa, uno de la sierra y una de la selva, pero no todos los de las costas son así, no todos los de la sierra se visten así, y no todas las etnias amazónicas se visten como los Chipibo-Conibo que encontramos en la fotografía de la niña de la derecha, ¿sí? Son formas en las que nosotros observamos nuestro mundo y nos vamos a ir relacionando con él, con los materiales que utilizamos en nuestro cuerpo, con nuestros diseños, etcétera. Vamos a representarnos de acuerdo al lugar donde nosotros vamos naciendo y vamos viviendo, ¿no? Eso nos lleva a ir entendiendo algunos conceptos como el concepto de una etnia. La etnia es un grupo de personas que habitan un territorio determinado y que tienen costumbres únicas y características especiales que no las tienen otras personas más. Estas etnias comparten pues una lengua y alguna ascendencia y tienen formas de vestir, formas de adornarse, que son características solamente de ellos. Aquí, por ejemplo, en dos fotografías tenemos una etnia quechua, exactamente del Cusco, de lo que sería Canas, y tenemos a la derecha una etnia Chipibo-Conibo. Si te das cuenta, ambos son un grupo de niñas y cada una de estas niñas tiene características diferentes entre una foto y otra. Solamente entre las niñas que viven en Canas, primero, no todas se visten idénticos, no son iguales, pero son parecidos todos sus trajes, ¿no? O son de color rojo, con algunos bordados que son entre colores verde, amarillo, morado, rosado, dentro de sus bordados. Los tocados de la cabeza no son idénticos uno de otro, pero son muy parecidos, tienen casi un mismo diseño. Esto es interesante que tomemos en cuenta y que consideremos porque así podemos reconocer que ellas son de este lugar. No serán exactamente iguales, pero tienen el mismo estilo a la hora de irse vistiendo. En el caso de la derecha, de las niñas Chipibo-Conibo, se dan cuenta que todas tienen blusas de colores, son muy coloridas, pero en la parte baja tienen lo que sería tocado en unas faldas quené. Y no todos los quenés van a ser iguales, sino van a ser dependiendo del diseño que estén haciendo cada uno de los chipibos, porque son pintados muchos de ellos a mano, ¿sí? Son característicos de su pueblo. Pero hoy en día que existe la tecnología, ahora hacen los quené con máquinas. Entonces copian las imágenes y las van
sacando a través de grandes telas, ¿no? Que eso es bastante interesante porque la idea de los quené es muy personalista, pero ya hoy en día se utiliza como un telar característico de los Chipibo-Conibo. Muy bien, hemos llegado a este punto en el cual nosotros vamos a poder observar que, que gracias a las grandes diferencias que nosotros vamos a tener en nuestro país, que es pluricultural, vamos a tener también características únicas de cada una de estas etnias que van a existir. Pero o sea, ha existido muchísima discriminación hasta el día de hoy, producto de eso, y esta discriminación genera estereotipos, ¿no? Estereotipos importantes por cada uno de lo que serían las características de una de estas etnias, como por ejemplo decir que las etnias son descuidadas, que son sucias, o que de repente son de personas con ignorancia, eh, y algo más, ¿no? Que es el motivo de por qué tengo las fotos acá, donde se dice que la belleza no existe dentro de los peruanos, que por lo menos no es como en otros lugares del mundo, y la verdad es que eso es falso, ¿no? Estas fotografías demuestran el grado de belleza que van a encontrarse en diferentes mujeres, no solamente a edad joven, sino a edad madura, que demuestran justamente la belleza de la mujer peruana de sus diferentes etnias que va a tener, ¿no? Entonces esto es muy bonito para que nosotros podamos observar, porque no solamente su vestuario, sino esa belleza única que las hace en nuestro país, ¿no? Cosa que también es para los hombres de la misma manera. Pero los estereotipos son algo que se debe erradicar porque eso genera justamente tipos de discriminaciones. Muy bien, entonces nos vamos dando cuenta de que en el caso de las dos chicas que se conocieron, ellas pentatronistas, comenzaron a interrelacionar sus culturas, a conocer un poco más de la otra a través de esa relación. Y eso es lo que tenemos que brindarnos nosotros, conocer todos los grupos étnicos y saber exactamente qué cosa podemos aprovechar y conocer más de ellos. Como por ejemplo, cuando hemos conocido algunos grupos ashanincas, hemos llegado a conocer la uña de gato, que viene de la selva y que ha permitido curar a muchas personas, hacerlos sentir mucho mejor, desinflamarlos en gran cantidad y se utiliza en todos los lugares del mundo. Y así desde que el primer persona que llegó y que conoció la papa, hoy en día los chullos que son utilizados en el mundo, todos nos comenzamos a interrelacionarnos. Esa interrelación con otra cultura se llama interculturalidad. Pero en este caso hay que entender que existe una interculturalidad donde hay culturas mayoritarias y hay otras minoritarias. En general las minoritarias corresponden a grupos autóctonos indígenas o minorías que viven en un territorio o son nómadas como los Mashcopiro en el Perú, y las minorías territoriales que son grupos con una larga tradición cultural o por último inmigrantes que vienen de otros países o son considerados inferiores. Esos son todos los grupos que podríamos decir que son etnias minoritarias o grupos minoritarios de los cuales también tenemos que interrelacionarnos. Bueno, con eso nosotros vamos a concluir este tema de interculturalidad, conocer las culturas diferentes, interrelacionarnos y aprender cada vez algo nuevo de cada una de ellas. Nos encontramos en la próxima sesión. Recuerda que no tenemos actividades en esta semana porque estamos haciendo recuperación del mes de marzo. Nos vemos la próxima semana.